2023 está por terminar y ha sido un año de grandes cambios en WhatsApp. Y para empezar 2024, aprovechando todas las funciones que tenemos ahora en la red de mensajería más utilizada del mundo, y sí, estoy hablando de WhatsApp, te voy a contar las mejores novedades, a mi parecer, de este año. Una apariencia renovada, funciones que pedíamos desde hace años y que por fin ya tenemos, mejoras importantes en seguridad y privacidad y una mejor calidad a la hora de compartir archivos multimedia, entre otras novedades de este año. Así que solo puedo decir gracias 2023. Y empezamos con la función de videomensajes. Esta opción salió ya hace unos meses para los usuarios beta, pero ya todos los usuarios, o casi todos, deberían tenerlo. Lo malo es que esta función no viene activada por defecto. Para ello tienes que irte al apartado de ajustes, chat, y ahí vas a encontrar la opción de vídeos temporales. Como te digo, por defecto vendrá desactivada, pero si tú la quieres, la activas. Y ahora cuando quieras utilizar esta función, simplemente pulsa en el icono de micrófono y cambiará al icono de una cámara. Luego mantienes pulsado y listo, vídeo mensaje activado. Aparecerá una cuenta atrás de 3 segundos y ya podrás grabar lo que quieras, recuerda, durante un minuto. Pero si tú eres de las personas que no va a utilizar esta función o no le gusta, pues haces lo contrario que te he explicado al principio. La desactivas con las mismas opciones que te he dicho antes. Y listo, al pulsar de nuevo en el icono de micrófono, no te aparecerá esta función de mensajes temporales o vídeo mensajes. Editar mensajes, una función muy esperada y que ya por fin todos los usuarios disfrutamos o deberías tenerlo. Si no es así, vete a la Play Store o la Apple Store y actualiza tu WhatsApp a la última versión, ya que no hace falta que seas usuario beta para disfrutarla. Y su funcionamiento es muy simple. Has enviado un mensaje en el cual te has equivocado en alguna palabra, o el corrector te ha jugado una mala pasada, que suele ser muy habitual, o simplemente quieres añadir más contenido a ese mensaje. Pues mantiene pulsado ese mensaje. Si estás en Android, arriba 3 puntitos, te aparecerá la opción de editar. Si estás en iPhone, ya directamente te aparecen las diferentes opciones. Pulsaríamos en editar y listo, podremos corregir o añadir más texto a ese mensaje. Como ves, muy simple. Eso sí, dato importante, actualmente si pasan 15 minutos desde que has enviado ese mensaje no podrás editarlo. Así que corre, que el tiempo pasa. Tic-tac. Siguiente función, mensajes de audio o mensajes de voz. Sí, es una función que ya conoces, pero ahora puedes hacerlo todavía más seguro, más privado, ya que te da la opción de enviarlo con la opción de una sola vez. ¿Qué significa esto? Que podrás enviar un audio de voz como si fuera un mensaje temporal. Cuando enviamos un audio, si deslizamos hacia arriba, hacia el candadito, el audio se seguirá grabando, podemos pausarlo y escuchar lo que hemos grabado o seguir grabando. Y si te fijas al lado, vas a tener un 1 como en la opción de mensajes temporales, que si pulsas, el audio se envía con la opción de poder solo escucharlo una vez, totalmente seguro. Así que la persona lo escucha y luego ya no podrá escucharlo más y ojo, tú tampoco. Interesante función que yo todavía no uso. Siguiente función, esta sí lo utilizo más, sería compartir pantalla en videollamadas. Ya sabemos, las típicas videollamadas con nuestros familiares y yo personalmente sobre todo con mis padres, ya que les cuesta un poco esto de la tecnología. Por lo cual cuando tiene algún tipo de problema hacemos una videollamada y él me comparte su pantalla y yo puedo ver todo lo que pasa o lo que está haciendo en su móvil, tanto Android o iPhone. Es independiente y de esa manera pues puedo guiarle un poco más como si fuese un tutorial pero en directo. Además también si compartes audio, es decir, yo podré escuchar todo lo que se esté reproduciendo en ese móvil. Y ojo, esto lo puedes hacer tanto desde dos dispositivos móviles o uno que sea móvil y otro un ordenador, como es el ejemplo que estoy poniendo yo creo ahora mismo. Así que función a la que le estoy dando mucho uso. Siguiente función, más seguridad para nuestras conversaciones, es que ahora podemos bloquear y esconder o ocultar cualquier conversación o grupo. Para ello simplemente vas a esa conversación / grupo, mantienes pulsado, si estás en iPhone, después de mantener pulsado 3 puntitos arriba y ojo, no te confundas con la opción de bloquear, ya que si activas esa función no vas a poder hablar con la otra persona. Tú busca la opción que se llama bloquear chat o bloquear conversación. De esa manera tu móvil te va a pedir que actives tanto un patrón, si no tuvieras un sensor de huellas o si estás en iPhone pues el Face ID. Y listo, de esa manera automáticamente esa conversación pasará a una lista de bloqueos de conversaciones. Y para ver esa lista simplemente vas a tu ventana principal, bajas o deslizas y arriba te aparece pues la lista, aparte de archivados, pues de bloqueos de conversaciones o bloqueos, algo así creo que era. Entrarías a esa lista, eso sí, te va a pedir un patrón, sensor de huellas o el Face ID y entrarías y listo, ahí tendrías esa conversación o todas las conversaciones que hayas bloqueado. Y además esto se va a ir mejorando, ya que he visto que vas
vas a poder ocultar esa conversación que ya está dentro de bloqueados. Todavía mucha más seguridad, pero esa función todavía yo no lo tengo, pero sé que va a llegar. Y otra forma de bloquear esa conversación es entrando a esa conversación, accediendo al nombre o al perfil, y entre las diferentes opciones pues te va a aparecer bloquear chat y todo el procedimiento es igual. Y para poder desbloquearlo es igual o entrando a la lista esta de bloqueos. Una vez ahí mantienes pulsado tu dedo, 3 puntitos y desbloquear conversación y listo. Personalmente esta opción no la voy a utilizar porque no tengo nada que ocultar y lo más importante, nadie tiene que estar utilizando mi móvil, por lo cual ver esa conversación. Siguiente función de agradecer, verificación a través de un correo electrónico. Hasta el momento todos conocemos la opción de poder verificar una cuenta de WhatsApp a través de un SMS o una llamada donde nos envían un pequeño código de 6 dígitos. Esas serían las dos opciones que hemos conocido todos, pero es que ahora tenemos una tercera que sería a través de un correo electrónico que previamente tenemos que añadir a nuestra cuenta de WhatsApp. Para ello vas a ajustes o configuración si estás en iPhone, vas a cuenta y ahí tendrás la opción de correo electrónico. Añades un correo electrónico y listo, verificado, y ya podrás recibir tu código de activación de WhatsApp desde un correo electrónico. Eso sí, esta opción de momento solo aparece cuando la opción de mensaje o llamada no te funciona, es decir, no te aparece ya por defecto esa opción, pero bueno, ya sabemos que la tenemos. Siguiente función, envío de fotos y vídeos HD. Cuando salió esta novedad me alegré, dije por fin puedo enviar mis fotos, vídeos sin que se pierda calidad, pero no es así porque realmente se pierde calidad. Todo eso te lo expliqué en un vídeo que te dejo por aquí, bueno, por aquí creo que es, donde vas a conocer un poco más acerca de esta función, ya que te lo pongo con pruebas, con datos para que veas que sí, se pierde calidad, pero bueno, dentro de todo lo malo sí, se envía en una mejor calidad, pero no en la calidad original, siempre se va a perder una pequeña información. ¿Y cómo se envía en HD? Pues hay diferentes formas, o bien tienes una foto ya guardada en tu teléfono móvil, la buscas en tu galería y la envías. Justo antes de que ya sea el último paso para que se envíe te pregunta calidad estándar o calidad HD. También desde la propia cámara de WhatsApp puedes hacer la foto y listo, te aparece la misma tuerquita con el símbolo de HD. Pulsas lo mismo, estándar o calidad HD, tú eliges cómo quieres enviarlo. Y ojo, dato importante, porque si tienes una foto que por lo que sea no tiene una resolución o una calidad HD, no te va a dar la opción de poder enviarla en esa calidad. Y lo mismo si lo tienes ya en tu galería y no es una foto HD, pues no te aparece ese icono o ese botón para que lo puedas enviar en HD. Todo eso te lo comento en el vídeo que ya te he dicho, donde te explico más. También tenemos novedad para los estados, y es que ahora vamos a poder también compartir audios. Lo típico que enviamos en una conversación también lo tendremos en los estados. Mantenemos pulsado y empezamos a contar nuestra vida aparte de la de texto que ya conocíamos. También podemos añadir enlaces, pero ahora esos enlaces se ven con una vista previa de lo que vamos a enviar. Eso ya mola más, pero como te he dicho, yo no utilizo los estados, así que personalmente me da igual. Y una cosa antes de avanzar a la siguiente función, me gustaría que comentes abajo si utilizas los estados. Simplemente quiero quitarme la duda si hay gente que realmente utiliza los estados. Y una de las novedades más esperadas fue la posibilidad de tener dos cuentas distintas en una misma aplicación de WhatsApp. Eso sí, esto va a depender si tienes iPhone o Android, ya que según el sistema operativo que tengas puede que esta opción todavía no te aparezca. A mí en Android siempre me ha aparecido, pero en iPhone todavía no me aparece. No sé si es algo de mi cuenta o es lo habitual, pero igualmente en algún momento llegará para todos los usuarios. Y actualmente el número máximo de cuentas que nos permite tener en una misma aplicación serían 2. Y la forma de añadir otra cuenta es rápida. Te lo expliqué más a fondo en un vídeo que te dejo por aquí, pero si no, aquí te lo explico rápido. Simplemente a configuraciones o ajustes. Si estás en Android, ahí arriba te va a aparecer al lado de tu nombre o tu foto perfil una flechita. Si te aparece esa flechita significa que sí, tienes habilitada esta función. Pulsas y te da la opción de poder añadir otra cuenta. Añades el número de teléfono, haces la verificación que ya conoces por SMS, por llamada o por correo electrónico. Una vez verificado, entras a tu cuenta de WhatsApp y listo, tendrás todas tus conversaciones. Eso sí, todas las funciones de WhatsApp no la vas a disfrutar. Hay alguna restricción de momento que solo estará disponible para la cuenta original o donde esté iniciada la cuenta con la cual se creó ese WhatsApp. Y a partir de ahora, cuando alguien te envíe un mensaje a la cuenta 1, te aparecerá una notificación pero con el icono perfil y el nombre de esa cuenta. Cuando te envíen un mensaje a la cuenta 2 de WhatsApp, automáticamente te aparece igual la notificación pero con la foto perfil y el nombre cambiado. De esa manera sabrás cuándo es una cuenta o la otra. Y tú también entrando a WhatsApp, manteniendo pulsado tu icono perfil o yendo a ajustes,
la flechita que te he dicho, podrás cambiar entre las diferentes cuentas. Como te decía, una función muy esperada. Ahora todavía tendremos más privacidad en las llamadas que hacemos en WhatsApp, y es que vamos a poder ocultar nuestro número IP en las llamadas. En mi caso esta función sí la voy a habilitar, pero de normal no tengo nada importante en mis conversaciones, así que me dará igual. Pero si alguien es un poco maniático con el tema de la privacidad o seguridad, pues esta función sería bueno que la actives. Otra función que se agradece bastante es la opción de poder silenciar llamadas anónimas o de desconocidos, es decir, cualquier usuario, cualquier contacto que no esté en tu lista de agenda será silenciado. Eso sí, no significa que recibas una notificación en tu teléfono móvil de que alguien te ha llamado, por lo cual si accedes a WhatsApp verás esa notificación de llamada perdida, o entre tus notificaciones pues aparecerá que alguien te ha llamado, pero al menos no te molestará ya que estará silenciado. Otra función que no ha llamado mucha la atención sería la opción de poder anclar un mensaje en cualquier conversación, es decir, si nos han enviado un mensaje importante con un código, una contraseña, un nombre de usuario, algo importante, pues tú mantienes pulsado tu dedito y si estás en Android, 3 puntitos, te va a aparecer la opción de fijar. Automáticamente arriba se va a fijar ese mensaje y cuando quieras ir a ese momento de la conversación que tienes fijada arriba, pues pulsas y automáticamente tu conversación vuelve a ese momento justo cuando se envió ese mensaje. Eso sí, actualmente solo se puede fijar o anclar un mensaje, pero sé que se va a ampliar a 2 o 3, de tal manera que nosotros pulsamos y se va a desplegar una pequeña lista con el mensaje al cual queremos ir. Y por último, dos novedades que sé que algunos usuarios ya disfrutan, yo todavía no, y una de ellas sería la opción de poder tener 2 fotos perfiles. Te preguntarás, ¿para qué quiero 2 fotos perfiles? Pues mira, la foto 1 será para tu lista de contactos, es decir, todas aquellas personas que tengas guardadas en tu teléfono móvil, y la foto 2 aparecerá automáticamente a aquellas personas que quieran hablar contigo pero que tú no las tengas en tu agenda. De esa manera mantenemos nuestra privacidad, ya que a lo mejor no queremos compartir nuestra foto número 1 con cualquier persona que quiera hablarnos por WhatsApp. Más que nada para mantener la seriedad, diría yo, ya que si tenemos contactos agregados pues colocamos fotos un poco más personales, diría, no sé, ¿tú qué opinas? Y la otra novedad que está en camino sería una aplicación exclusiva para Mac. De esto no tengo mucha información, pero sé que están trabajando en una aplicación, como te digo, solo para Mac. Pues ya estaría, no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo y tampoco cuántas novedades he comentado, y simplemente decirte que tengas un buen año, que se cumplan todas tus metas, vamos a por 2024.